Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabellada. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube, y quienes nos escuchan en la Radio Universidad de Chile 102.5. Hoy vamos a conversar sobre la aprobación de la ley corta de ISAPRES, la frase de Boric que incomodó a los bancos y sobre las oscuridades en torno a la muerte del joven conscripto en Putre. También falló la Fiscalía ante la absolución de José Miguel Fuente Alba, excomandante en jefe del Ejército. Y en nuestro espacio de conversación estaremos con la cientista política y decana de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica, Valeria Palanza, una tremenda entrevistada con quien vamos a terminar este programa. Bueno, paso a saludar a mis compañeras y les cuento, chicas, que vengo muy abrigada porque hace mucho frío. Yasna Levin, ¿cómo estás? Bien, yo tengo Beatle, camiseta, ¿Ves tú? primera capa, segunda capa, tercera capa. No tenía para qué contar tanto. ¿Y usted? Calzones largos. Eso te faltó. Y calzones rojos. Claro, yo vengo levemente abrigada porque lo principal es la estética. Eso me gustó. Es que nos reímos porque nos habías contado una talla, pero que no se puede contar. Sí, ¿O se sí? puede contar, pero es muy larga. Es muy larga, ya. Pero Muy yo quiero larga, contarles algo. Pero termina diciendo que la estética es una rama de la filosofía. Sí, Verdad. eso. Oye, lo que pasa es que yo siempre le decía a la Yasna, por ningún motivo te pones un chaleco, un suéter o una chomba gruesa para salir en cámara en un estudio de televisión. Claro, y por eso venimos aquí cagadas Nos de tiene frío, muertas de frío y viene ella- con chaleco. Y yo dije, con chompa. no, se acabó. La decana de la tele. Tal era. cual, dije, lo siento, pero el frío, mira, hace un frío que se las pela, como se dice en el campo, y yo dije, prefiero verme no tan estéticamente perfecta, pero ¿No tan regia? no tan regia, como un poco menos. Voy a arriesgar belleza por Que funcionalidad. se sepa que no es solo una cara No solo bonita. Que no Claro. solo soy una cara bonita, por cierto, no, Ya, si los una años cara pasan muy abrigada. y no pasan en vano. Ya, chiquillas, vamos a partir con uno de los temas de la semana y que dice relación con finalmente la aprobación de la ley corta de ISAPRES. Ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Tenemos a la ministra Aguilera, Jimena Aguilera, que, yo creo que a la ministra Aguilera salieron más canas después de esta tramitación. Impresionante cómo el poder envejece. Todas o las sea, fotos pero todos, de pues. presidentes, presidentas. Mira a Barack Pasa- Obama. Sí, en su Barack primer- Obama Acuérdate. es impresionante. No, todos, porque el poder es de un estrés y además el estrés que enfrentó Jimena Aguilera para lograr aunar voluntades y sacar adelante esta ley, que dicen todos, mira, pareciera ser que hay consenso en que es oxígeno, pero es un paciente que uno podría decir que su pronóstico a la larga está, como dicen los médicos, Reservado. Exactamente, Pronóstico reservado. reservado. ¿Con quién parto? A ver, de ti, Marín, usted, Yasna Levin. Cachipún. A ver, ¿cómo lo Mira, ves? no vamos a entrar en la parte técnica porque es compleja. A la gente finalmente lo va a sentir el 30 de septiembre, cuando le bajen la prima GES, cuando le bajen la prima de los menores de 2 años, cuando le suban el 10% de la prima extraordinaria. ¿Y qué más pasa? Entonces va a ser más o menos neteado, creo yo, el impacto, porque todos estos son promedios además. Total. Son hasta 10%, hasta. Y lo que no va a impactar es el alza, el reajuste del IPC de la salud o ICSA, porque eso ya se adelantó. Entonces, el próximo año, en septiembre, recién se incorpora. Entonces, yo creo que los primeros meses no va a haber esta sensación de ¿cómo se llama?, de bolsillo apretado. Pero más allá de eso, el impacto en la opinión pública, yo tengo la impresión de que recayó más en el gobierno.
por problemas claramente comunicacionales, porque aquí evidentemente el villano de esta película son las ISAPRES. Pero en la medida en que promueve esto y que se instala el concepto del perdonazo, claro, quien impulsa el perdonazo es el villano de la película y no el que causa el problema que tiene que resolver el gobierno. Sin embargo, yo creo que lo resolvió bien, técnicamente, con los conocimientos que tenemos para hacer esa evaluación. Claro. Pero, pucha, los recuerdos de la historia son muy ingratos en esto, porque 13 años, que es el lapso que se le da a las ISAPRES para responder a su deuda, son más o menos los mismos años que se le dio a la banca cuando estuvieron quebrados prácticamente el año 82 hasta el año 1996. Que tenían que devolver lo que se llamó deuda subordinada, una cantidad de plata que sí no salió de los usuarios, pero salió del Banco Central y fue más o menos el 40% del PIB. Y el año 1996 se terminó el plazo que se le había dado y el gobierno de la Concertación de entonces, Frey, tuve que hacer una nueva ley para darle más plazo a los bancos. De hecho, el Banco de Chile terminó su última cuota en 2019, recién, una deuda subordinada que data del año 1982. La crisis del 82. Entonces, cuento toda esta historia porque es muy parecido. A lo mejor muchos usuarios no la vivieron, pero desde el punto de vista del rescate del Estado a la empresa privada, llama a una reflexión que es más estructural. Las ISAPRES se quejan mucho de que son hiperreguladas y francamente son el epítome de la captura por la industria de la política pública o del legislativo. Porque todo esto ocurrió durante años y años y años de desregulación, 2 millones de recursos de protección fallados que decían sistemáticamente lo mismo, no se puede discriminar ni se pueden subir los planes unilateralmente. Ya sabemos, fallo del Tribunal Constitucional en 2011, luego el de la Corte Suprema, luego la circular de la Superintendencia, o sea, sistemáticamente es una industria que logró contener regulaciones en serio durante todos estos años de la transición. Y eso, por lo menos, que deje una lección para otras industrias que capturan la seguridad social, que es obligatoria, es un ahorro que todos los chilenos tenemos que hacer si trabajamos, incluso el boletariado, porque a nosotros que, bueno, ustedes no, pero los que boleteamos también no sé. ¿Cómo que no? Sí. Nos quitan obligatoriamente del 10 pasó al 13,5. Por supuesto, lo sabemos muy bien, querida. Entonces la captura de la seguridad social por la industria privada mal regulada, que finalmente tiene como costo un colapso que tiene que resolver el legislativo, el ejecutivo y todos los chilenos y chilenas. Para ti, ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque claro, hay un sector que va a insistir en que esto fue un perdonazo y otro sector que dice que finalmente lo que primó fue la razón y que lo óptimo es enemigo de lo bueno y que nadie quedó tan contento, pero que al final se logró destrabar algo que de lo contrario habría arrastrado a todo el sistema de salud privado, entre ellas las clínicas, los laboratorios y los centros médicos de salud. O sea, yo creo que es evidente que hubo un salvataje, si no perdonazo, un salvataje del sistema político a las ISAPRES. La pregunta es si es lo único que se podía hacer y yo creo que desde el punto de vista del realismo político uno ve que no había otra alternativa, porque la alternativa era, digamos, que las ISAPRES hicieran el show, porque además lo habían anunciado, quebramos, nos vamos, atroz este país que no respeta a la industria privada, bla, 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 y hubiera tenido efecto, ya se sabe, no solamente en los afiliados, sino que el sistema público, y por lo tanto el sistema político se vio obligado a dar una solución. ¿Era la solución óptima? No, no es la solución óptima porque creo que lo refleja bien en la intervención del senador Karim Bianchi, que no por está menos contenido. No por la abducción, eso es otro tema, ¿no? Eso lo dijo en otro programa. No estoy citando por eso. Menos contenido por los acuerdos, por la responsabilidad política, dice la verdad, pues dice el rey está desnudo. O sea, esta es una deuda que van a pagar los propios afiliados. Yo creo que aquí hay que poner los casos concretos y me voy a usar de ejemplo. A ver. Porque yo fui usuaria de ISAPRE, me cambié a FONASA hace muy poco. Pero
fui usuaria de ISAPRE con niños de 2 años. Cuando tenía en ese momento tu hijo, te subieron el plan así de manera escandalosamente. Y uno, claro, atrapado en el sistema, ¿qué va a hacer? Estás con la guagua recién nacida, no te puedes ir de ISAPRE, aceptar. Para que te bajaran el cobro, porque después me enteré así como por una ejecutiva, así tras bambalinas, oiga, cuando su guagua cumpla 2 años, usted tiene que ir a la ISAPRE para que le dejen de cobrar. Porque no es automático. No te puedo creer. De hecho, mi primer hijo me cobraron hasta como los 5 años, porque yo me enteré tarde. ¿No te devolvieron la plata? Por supuesto que no. O sea, te dejan de cobrar. Está lleno, está dinamitado de triquiñuela. Después el GES, que te lo reajustaba cada cierto tiempo, en innumerables ocasiones, y uno nunca sabía hasta que venía una regulación. Siempre la regulación o el sistema político venía detrás de la idea genial que se le había ocurrido a algún ejecutivo, que lo apretaban por el GES, te subía por acá. Niños, eso de los niños de hasta 2 años se les ocurrió, también fue como una innovación. Y pobres madres, que cada guagua le subían el plan, y si no sabía que tenía que ir me separé, traté de sacar a mi marido de carga, no, nunca me lo sacaron. 3 veces le tuve que decir y nunca me lo sacaron, y me seguía pagando yo por el caballero hasta que me salí. Y ahora entré a FONASA, ahí me lo pusieron de nuevo. O sea, weón, basta. O sea, el cálculo es... Yo creo que mejor vuelves con él. Claro, Yo creo. Por favor. Ya que te estoy pagando la cuestión. Ya. Es que están incentivando la familia. La familia, no se separe, síganle pagando. 50 lucas es lo que se estima, 50 lucas mensuales la sobrecarga en promedio. Significa, esto no, había gente que le cobraba mucho menos, a las mujeres mucho más, pero aceptemos los 50 lucas. 50 lucas desde abril de 2019, que es lo que se está aceptando. 600 lucas por año. Por 5 años, 3 millones, en promedio. Modestamente es lo que le deberían por lo menos a un usuaria con estos excesos de cobro. 3 millones que te van a pagar en 13 años como excedentes. Por 12 meses por año. Por 12, o sea, y te van a subir por el otro lado. O sea, de verdad que es una burla, de verdad. Es que son las 7 lucas del confort, es más o menos parecido. Y todo esto, más encima la ISAPRE tiene la tupé, como dirían las viejas, tiene la tupé de decir que es insuficiente. No, no, y seguimos en riesgo. Oye, sistema... por favor, basta. Es que es la entronización del abuso. Déjame darte un dato más, para que nos sigamos enojando. Al Ya. sí. La palabra, tranquila, mira, yo estoy tomando palco aquí, chiquilla, no se preocupe. Pero es que yo creo que hay que aterrizarlo a la realidad. Hay que aterrizarlo, sí. Los usuarios no aparecen en ninguna parte aquí. Toda la discusión es la ISAPRE, pobre ISAPRE, pero ¿y la gente? A ver, tú sabes que a mí me decía una persona a la que le hice preguntas técnicas sobre esto, que las ISAPRE son la industria más floja y haragana que se pueda conocer en el mercado chileno. Porque primero tienen esta plata obligatoria que se descuenta por planilla. O sea, ellos marginan muy poco. Ellos ganan mucho dinero, pero no por margen, sino que por rotación, porque son tantos billetes los que pueden recoger, que claro, al final por rotación y no por margen, porque no son capaces de creatividad, no son capaces de hacer una gestión buena. Pero lo más bien que ponen clínicas que cobran... Gastos de administración y venta, 12%. Hay pocas empresas que te llegan a ese récord. Sí. El gasto de administración y venta de FONASA es 1%. Entonces, ¿quién es el ineficiente, el inoperante? El público, pero es o que el privado. 12% entra como ganancia. Bueno, pero chicas, no, el gasto de administración. Pero ¿en qué se lo gastan? Claro. ¿En sueldos de ejecutivos? Bueno, uno de los temas tiene que ver con que bajen sustancialmente sus gastos de administración. Pero yo que tengo uso de memoria en el tema ISAPRE, son muchos los años que se viene hablando, pero muchos años. O sea, yo te digo, esto ya son más de 15 años, si no más, que se viene hablando de la necesidad de una reforma al sistema de ISAPRE de partida y que plantee un solo plan, un plan garantizado de salud y un fondo común que significa de riesgo, no sé si se llama exactamente de esa manera, pero que en definitiva aquella ISAPRE que tiene pacientes con más enfermedades o pacientes más complejos, ¿no es cierto?, pueda a través de ese fondo compensar el gasto y el costo respecto de aquella ISAPRE que tiene puros pacientes jóvenes y sanos, ¿no es así? Pero las ISAPRES
no movieron un dedo porque esto fuera posible. Y esto fue empujado no solo en los gobiernos de la concertación, también en el gobierno del presidente Piñera I, me acuerdo respecto de, si no me equivoco, fue en el gobierno del presidente Piñera I cuando el entonces ministro Mañalich ya estaba planteando una reforma al sistema. Entonces, evidentemente que las ISAPRES, ¿qué dejaron? Dejaron que esta crisis avanzara, y cuando tú hablas de los 2 millones de casos judiciales, por nombrar una cifra, capaz que sea mucho más que 2 millones por de pronto, donde finalmente, si no me equivoco, la Corte Suprema finalmente es la que determina que se han producido alzas injustificadas en los planes, pero además de planes que son miles. ¿Cómo ustedes, para entender además, un plan... Trata de entender la cartera, porque eran UI, EUI, 13 EUI. Espérame, cuando te llamaba, yo de acá, de ustedes dos, para que dejemos claro, yo soy la única que todavía está en el sistema, ¿no es cierto? Ustedes dos ya están en FONASA, migraron. Y ocurre, tienes conflicto de interés. Tengo conflicto de intereses, lo voy a decir abiertamente. No, sí. Pero es que escuchen, cuando uno quiere cambiarse de plan, es que tienes que hacer un trabajo, una operación, pero que es imposible. Es imposible. Tú tienes que prácticamente confiar, bueno, vas viendo los ítems, etcétera, pero tienes que confiar mucho en la persona, en la ejecutivo que te va a entregar los antecedentes que te permitan tomar una decisión correcta. Entonces, es una cuestión que no da para más. Por lo tanto, evidentemente que este es un salvataje, es un oxígeno, pero si no hay un cambio que apunte a esos dos elementos que yo les planteaba, efectivamente el sistema va a colapsar. Bueno, ahí se supone que hay un acuerdo del gobierno de presentar un proyecto a fin de año para cambiar el sistema de salud, pero ¿qué incentivo tiene la clase política para resolver el sistema de salud? O sea, imagínate, la ley corta demoró más de un año, esta ley corta para llegar a este resultado, claro, que es malo, es un resultado malo, porque no había ninguna otra alternativa. Yo creo que lo triste es constatar que el sistema político es incapaz, es impotente frente al poder de estas organizaciones. Y además porque el cambio, esta reforma va a depender, claro, es verdad que el gobierno tiene que el 1 de octubre enviar, ¿no es cierto?, una propuesta para un plan garantizado de salud universal, no sé cómo se llama, pero en definitiva, para iniciar un proceso de reforma, pero también recordemos que este gobierno tiene a su vez otras 2 reformas que no ha logrado sacar adelante, reforma previsional y el pacto tributario. Y además tenemos las municipales, o sea, un cóctel perfecto para que todo finalmente se chutee para adelante. Ahora, hay una externalidad positiva. Hay una externalidad positiva que también es difícil, va a ser difícil. No, pero se va a concretar porque ya está, o sea, es una ley. Esto es una ley que establece todos estos problemas, todas estas modalidades de pago, facilidades, ICSA, 10 años, ¿verdad? Pero una modalidad de salud complementaria a través de un seguro para FONASA. Exacto. Y se fortalece FONASA. Y eso es un pasito coñete, a propósito de lo que coñete. Un pequeño que ya estamos en el tema. Pero es bien bueno. Sí, porque ahora, el 90% ya, vamos en más del 85% de la gente que ya está en FONASA, entre los que estaban, los que se sumaron, pero si piensa, y los que se van a seguir sumando. Pero si piensa que ISAPRES tenían hasta hace un año, un poco más, 3,5 millones de usuarios, hoy día son 2,7 millones y se calcula que de aquí a 2 años van a ser 1 millón. Van a quedar los puros cabros jóvenes, si es que, porque los jóvenes se van a ir, al revés. Los jóvenes se van a quedar, tienes toda la razón, los cabros jóvenes se van a ir a FONASA porque dicen, ¿por qué tengo que pagar tanto si yo no me enfermo nunca? Entonces se van a ir todos a FONASA y van a quedar las personas que porque están más necesitadas, porque están cautivas, por un montón de razones. Por eso que es tan importante el cambio. Pero ya que dijiste, ¿quién dijo la palabra coñete? Yo. Ya. Resulta que el presidente Gabriel Boric, yo no lo voy a calificar todavía, solamente esto es lo que decía, yo tuve una pareja que era científico, entonces yo cuando le empezaba a explicar algo me decía, no, esa es la explicación del fenómeno, quiero la descripción. Entonces ya, pues describamos el fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno que tenemos que describir? Se me perdieron los papeles, no importa. Es que el presidente Gabriel Boric en 2 oportunidades se refirió a los banqueros, a los bancos, como coñetes con el sector inmobiliario que se ha visto muy afectado, tiene una crisis muy importante, entre otras razones, se le echa la culpa a los retiros, a las tasas altas, ¿no es cierto?, de interés, a los créditos hipotecarios que están siendo cada vez más difíciles de acceder y por lo tanto la gente no está comprando departamentos, no está comprando casa y todo esto, te lo estoy poniendo en un tema muy grueso, tiene un efecto y ha tenido un impacto en la industria inmobiliaria que, dicho sea de paso, le da trabajo a mucha gente. Entonces, en este contexto, el presidente dice
los bancos son coñetes. Definamos la palabra coñete porque no sé si todos los que nos ven hasta ahora saben de qué hablamos cuando hablamos de coñete. Yarna Levin. Aquí estamos discutiendo amarrete. teorías. Cagao. Oiga, sí. Mano guagua. Manito guagua. Manito es como guagua. más descriptivo. Gallina y tacaño. Pero coñete, además de este significado de amarrete, manito guagua, qué sé yo, Sí. es bien interesante porque solo se usa este término en Chile, Bolivia y Perú. Ah, qué simpático. Entonces, pensé yo, por estas características y por la fonética de la palabra, que podía ser aymara, quechua, tener una raíz indígena. Y se Pero fue a no investigar. encontré. Te apuesto que Investigué, fuiste- ¿no? sí, Investigué y no encontré la raíz. Bueno, tampoco fue tanto rato porque no alcancé. yo Pero tengo la otra Ale teoría. tiene otra tesis. A ver. Yo tengo la teoría de que es la manera en que le decían los chilenos a los españoles. Recordemos que los españoles en Chile además tenían panadería y todo y parece que pagaban muy mal. Entonces, les decían coño a los españoles. Entonces, eres apretador, es coñete. Mira, Sí, porque bueno. los que dicen españoles dicen coño todo el tiempo. Sí. Ya, entonces, ¿por qué todo esto? Porque se instala entonces la pregunta es, primero, ¿vamos al tema técnico o vamos al tema político primero? El tema político es, si acaso, y se lo voy a preguntar a la Ale, si acaso era necesario abrir un nuevo flanco. ¿Por qué? Porque evidentemente que aquí hubo una reacción de la Asociación de Bancos y explicó por qué las palabras del presidente no al lugar. Ya vamos a entrar en la parte técnica, si efectivamente, en fin, por el tema de regulaciones, por la normativa que los rige, en fin, y todo lo que implica la industria inmobiliaria, si es verdad o no es verdad que han sido apretados o han prestado menos créditos, ¿no? Pero la pregunta política es, ¿tuvo bien que el presidente le dijera eso a los bancos? ¿Tuvo de más? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que el presidente está en la trampa antropológica del que está al final de la fila. Hay una teoría antropológica de que para demostrar valentía, digamos, en las comunidades humanas, se hacen pruebas antiguamente. El que no tiene fuerza, el que no tiene capacidades para competir, es más grandilocuente. Se hace el valiente, hace como faramaña de valiente para ser considerado y poder subir. Porque el valiente de verdad no necesita, se lo agarra el tronco o va y hace su tarea. Y yo creo que el presidente está en esa fase porque lo ha demostrado los hechos políticos. No solamente el presidente, digamos, el gobierno como no tiene ni una capacidad de mover la aguja para ningún lado. Entonces tendría que sentarse y decir, soy un incapaz, o soy un impotente, o abdico de mi cargo. Y como no puede decir eso, porque digamos sería contrario a la naturaleza de la presidencia, tiene que hacer cada cierto tiempo estos saludos a la bandera, y a mí me parece que este es un gran saludo a la bandera. ¿Pero a qué Porque bandera? el presidente, a la bandera de las personas que esperan que haya una reforma a la banca. Este es un país que está absolutamente sobreendeudado. O sea, hay una cierta racionalidad en que los bancos no presten plata porque ya no hay nadie que tenga capacidad de pagar. Hoy día venía escuchando una encuesta que el 64% de las personas tiene problemas para llegar a fin de mes. Eso está muy por sobre la pobreza. Las personas no llegan a fin de mes con lo que ganan, sea sueldos bajos o sean sueldos medios. Entonces tú les vas a prestar plata para que compren una vivienda que no van a poder pagar. Es cierto que en Chile todo se mueve con crédito y ya, pero es todo falso. Una política de Estado tendría que hacerse cargo de hacer algo por los sueldos bajos, por el sobreendeudamiento y por regular a la banca y estos cobros de intereses usureros. ¿Está en posición de hacer algo al respecto? No. Entonces, es en mi opinión, una frase vacua que no tiene ninguna importancia, no tiene ningún impacto político y que sirve para alimentar a las redes, pero no tiene mayor consecuencia y los bancos lo saben. Así que esta va a ser noticia de hoy y mañana se va a olvidar. Yo no Ya. estoy de acuerdo. A ver. No estoy de acuerdo porque además es un planteamiento que se viene haciendo hace muchos años, hace muchos meses por parte de distintas personas del gobierno, y el primero que lo hizo fue el ministro Montes,
que no tiene que hablarle a la tribu, Ministro de la como se Vivienda. dice ahora, ni tiene que demostrar fanfarra, porque además lo viene diciendo de antes del caso Democracia Viva, y porque es ministro de la Vivienda, y en Chile tenemos un déficit, tenemos una emergencia ambiental, está así declarado, y hay una ley para combatir la emergencia ambiental. ¿Ambiental Tenemos o habitacional? Perdón, habitacional. Sí, yo Tenemos- decía, Sí, a ver, bien, espérate, a ver, ¿cómo nos ¿cómo saltamos nos al pasamos? ambiente? Dale. Tenemos una emergencia habitacional con un déficit de 600.000 carencias de Sí. vivienda. Tenemos una proliferación de campamentos que es inusitada. Casi recuerda los años 70. Más de 100.000 familias viven en campamentos. Tenemos el fenómeno migratorio, o sea, demanda por vivienda hay de sobra. Lo que pasa es que lo que no hay es capacidad de pago y capacidad de endeudamiento. Pero a mí me parece que esta respuesta técnica que dan los bancos es propia de los bancos siendo bancos. Es muy soberbio dar esta clase de economía para tratar de dejar a las autoridades de gobierno como personas que no entienden del funcionamiento bancario y de la economía, en circunstancias que sabemos que el mercado funciona con incentivos, con expectativas. No hay nada más histérico que la bolsa que sube un día, baja un día porque ocurre cualquier cosa. De tal manera que la economía no es una ciencia exacta y por lo tanto cuando los bancos dicen esto no es un problema de ser coñete o no ser coñete, el presidente parece que hay que explicarle, lo que están haciendo no es apelar a una gran ciencia desde su soberbia, sino que están apelando a un ideologismo, porque las expectativas económicas y las evaluaciones de riesgo, si bien se sustentan en supuestos, esos supuestos son subjetivos y están plagados de ideologismo. Si no fuera así, no se habrían equivocado con la expectativa de crecimiento del año 2023, que según nuestros sectores iba a haber un decrecimiento y hubo un pequeño crecimiento, muy bajo, pero lo hubo. La expectativa de crecimiento del año 2024 parte en 1,5, de hecho tenían muchos reparos para aprobar el presupuesto nacional calculado sobre la base de 2,5 y ya vamos en 2,7, 2,8, incluso según el Banco 2,7. Central. Entonces, Claro, para este año. entonces estos supuestos económicos basados en la alta ciencia de la economía, de la cual se supone que las autoridades de gobierno no saben nada, es una fanfarra. O sea, en ese sentido me parece que tan fanfarrones como esta figura que tú utilizas metafóricamente sobre el presidente, las circunstancias de incapacidad de iniciativa en la que se encuentra, son los propios bancos. Y de hecho el argumento que da es bien concreto, porque él muestra, y yo fui como a precisar los datos a la cuenta pública del Banco Estado, y ellos, mientras la banca privada, descontando el Banco Estado, contrajo los créditos el año pasado en 2,2%, el Banco Estado los amplió en su rol contracíclico en 3,5% real. Y uno dirá, bueno, es que el Banco Estado puede tener pérdidas porque es un banco del Estado. Bueno, pues el Banco Estado tuvo utilidades bastante importantes, aumentaron en un 10,1% en ese mismo periodo. Además, el gobierno ha hecho políticas de estímulo y de hecho creó un fondo, el FOGAES, que es un fondo de garantía de créditos hipotecarios para las familias que compren vivienda de hasta cierto precio, por supuesto, familias más modestas. Y estos fondos fueron provistos en 2/3 por el Banco Estado y no por la banca privada. ¿Por qué? Porque este supuesto de que el capital asume riesgos y por eso tiene el beneficio de la ganancia, mientras el trabajo no arriesga nada, es falso. Porque a la hora de asumir riesgos de verdad, no hay esa audacia supuesta del privado, que es tan audaz, que es tan osado, que es el motor del crecimiento, que crea riqueza y que da empleo, y resulta que a la hora de los que hubo eso no sucede. Más bien hay una actitud conservadora. La discrepancia no es el análisis, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿qué va a hacer el gobierno al respecto? Aparte de decirles coñete.
Ya, pero solo para cerrar y a poner un Hay solo... un problema reputacional también. Yasna, pero solo para poner un punto, porque ya tenemos que irnos al corte, pero a ver, para poner todos los elementos en esta conversación, efectivamente la banca, y tú lo mencionaste en la primera conversación respecto de lo que pasó con la crisis del 82, ¿no es cierto? Y efectivamente esa crisis, que fue tremenda, yo era muy chica todavía, bueno ya, no tanto, pero obviamente que sí, han éramos pasado... chiquititas. Éramos chicas, por cierto, 82. Pero Ya. igual preadolescente. Pero claramente, pero es un tema que, por Dios, todos los que crecimos en esa época sabemos lo que significó, en fin. Y efectivamente la normativa que rige a los bancos en Chile es muy estricta. Y es verdad. Pero también es verdad que ganan Pero plata. después de eso, po. Por supuesto, después de eso, evidente. Y esa estrictez es lo que se dicen los bancos, hace que no puedan arriesgar, si tú quieres, la plata, que además es plata tuya, mía y de todos los que ponemos la plata en los bancos. Pues si los bancos tienen la plata que ponen los cuentarentistas o las personas que están... No. Espérame. En la AFP. Espérame. Perdón, Bueno, porque también, pero... ya no existe esa idea antigua de que los depósitos a plazo Sí, es lo que por financian, supuesto, no. también, pero también la plata Muy que tenemos poco. todos. No, pero ¿por qué? Porque efectivamente la banca en Chile tiene una buena reputación a nivel latinoamericano en términos de que, así como en otros países, digamos, lo más cerca de Argentina y los corralitos, nosotros no hemos tenido que enfrentar esos vaivenes y esas crisis complejas. Dicho eso, efectivamente, y aquí yo hago un punto y con esto cierro, pues me están diciendo ya que hay que cortar, decir que efectivamente hay un sector del país, pero que tiene que ver particularmente con una parte del empresariado que es demasiado quizás pesimista respecto de todo lo que va a pasar en la economía bajo esta administración. Y siempre no hay luz al final del túnel, o hay una luz muy tenue. Y hoy día el Ministerio de Hacienda está hablando de una proyección de crecimiento que podría, digamos, ser mayor a 2,7%. Entonces, es verdad que también hay una cosa muy ideológica que acompaña a veces también a las decisiones que se toman, ya sea de invertir, no invertir, o en este caso podríamos decir también de prestar plata o no prestar plata. Dicho lo anterior, me corresponde decirles que nos vamos a la pausa. ¿Por qué? Porque al regreso vamos a estar hablando de lo que está pasando con las esquirlas del caso del joven Franco Vargas en esta terrible marcha en Putre, y también vamos a estar hablando de la absolución del excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuentealba junto a su señora en la arista lavado de activos en la justicia ordinaria. Y les explicamos más. En el agitado mundo del trabajo, donde todo parece ser extremadamente rutinario, hay seres valientes y audaces que se atreven a realizar trabajos insólitos. Este tipo de cosas lo permitido evolucionar para convertirse en el motor de vida de ciertas personas. Yo no lo haría si no fuera entretenida, honestamente. Héroes ocultos que hacen de su rutina diaria un espectáculo increíble. Aunque no lo creas, alguien hace eso que nadie piensa que alguien hace. Únete a nosotros en este delirante recorrido en busca de los oficios extraordinarios. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico básicamente porque hace algo que el periodismo dejó, que es hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de paja. No, si nos vamos a comer la hojita de paja. Cuestión de Gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de UChile TV.
Nuestro territorio es considerado uno de los lugares más fascinantes del planeta. Gran parte de nuestra vegetación y fauna no existe en ningún otro lugar del mundo. Pero nuestros ecosistemas están siendo amenazados por especies exóticas invasoras. El mayor desafío que enfrenta la humanidad es la preservación de la biosfera, la recuperación y mantención de los ecosistemas que la componen, nuestras especies, los territorios y sus habitantes. Serie documental Invasores. Estreno capítulo 1. Bisón, un visitante agresivo. Viernes 24 de mayo por Chile TV. Ya, pues estamos de regreso. Les decíamos que esta fatídica marcha, ¿no?, de este joven Franco Vargas, que ocurrió el 27, que termina con la muerte de este joven el 27 de abril de este año, sigue dejando varias esquirlas. Uno de los conscriptos que participó de esa marcha hablaban de que gritaba, que no podía. Nos levantamos, hubo varias declaraciones en estos días de estos jóvenes que dicen que todo partió a las 4:40 de la madrugada, cuando se les ordena levantarse, acercarse al comedor al trote para recoger su desayuno. Ahí dice no se les permitió tomar algo caliente, se les pidió desabrigarse. Nos levantamos, nos vestimos a la rápida, no nos dejaron colocar el chaquetón, el famoso chaquetón, y alrededor de las 5:30 nos estamos formando. Y antes de ir al desayuno se nos hace quitarnos el chaquetón y entregarlo. Estoy dando elementos porque esto es lo que contradice las versiones primeras que se conocieron, ¿no es así? Y finalmente lo que han dicho estos jóvenes es que este joven, Franco Vargas, comenzó a sentirse mal y dijo: no lo voy a lograr, no voy a ser capaz. Él no podía, él avisaba, dicen, que estaba mojado, gritaba que no podía seguir, que quería parar, que por favor lo dejaran ahí. Él quería descansar, pedía descansar y que lo dejaran ahí. Son testimonios súper fuertes, ¿no?, y que conmueven muchísimo, porque, claro, esta es la antesala finalmente de una situación que a lo mejor se podría haber previsto, se podría haber evitado. Alejandra. Sí, yo creo que ahora el tema nos lleva de nuevo a la discusión de si justicia militar o justicia civil es la mejor sede para analizar estos hechos, que está, digamos, hay bastante consenso, creo, salvo algunas voces disonantes, de que no correspondía el trato que recibieron a formación militar, sino que hubo violaciones a los derechos humanos, dice el INDH, o por lo menos maltratos según otras versiones, pero está trabada la contienda de competencia que tendrá que resolver la Corte Suprema, y eso nos lleva a discusiones que se creían superadas. Digamos, ¿hace cuánto tiempo que no escuchábamos hablar de la justicia militar? Y aquí tenemos a una ministra en visita que dice esto le corresponde a la sede militar, y el juez de garantía que dice no, esto le corresponde a la sede civil, argumenta en torno a los derechos humanos. ¿Cuál va a ser la postura de la Corte Suprema? Creo que va a ser no solamente importante para este caso, sino que va a sentar una jurisprudencia. Me parece que la muerte del cabo Sototapia, que también fue una muerte durante la instrucción y que fue bastante discutida, nunca se logró aclarar qué es lo que había ocurrido. Me parece que esa muerte se llevó en sede de justicia militar. Precisamente por eso no se pudo establecer si se había, entre comillas, suicidado, que fue la versión que se dio en el ejército, o si había sido maltratado e inducido a ese suicidio o muerto en otras circunstancias. Ya, nada.
A ver, lo que pasa es que lo que hay que establecer aquí es que la justicia ordinaria, para no hablar de la justicia civil, sí, que porque tiene es otra, parte sí, de la justicia ordinaria, pero que sí, ve causas civiles. Pero la justicia común y corriente, que nos juzga a todos los chilenos que no tenemos uniforme, tiene algunos tipos penales que solo pueden ser vistos en su sede. Y entre ellos hay unos nuevos desde el año 2016, que es el llamado delito de apremios ilegítimos, que lo conocimos mucho durante el estallido social. Y eso está tipificado recién en el 2016 y significa tortura, tratos crueles y degradantes. Y es exactamente lo que ocurrió durante estos ejercicios, de acuerdo a la descripción que tú hiciste y a la querella que leyó la Alejandra en el programa pasado. Por lo tanto, aun cuando ocurra que este delito se perpetró por militares, que las víctimas son militares y que en ambos casos estaban ejerciendo funciones militares, que es la descripción que hace el Código de Justicia Militar para tener competencia en este tipo de causas, hay ciertos tipos penales que, aún concurriendo todas esas características, no corresponde que se vea en sede de justicia militar. Y esto es súper importante por lo siguiente. Cuando se trata de diluir el concepto de los derechos humanos, diciendo ¿dónde están los derechos humanos de los carabineros? ¿Dónde están los derechos humanos de los militares? Bueno, es ahí donde están los derechos humanos de los uniformados, justamente. Si uniformados son abusados por uniformados, si estos voluntarios soldados que se inscribieron para someterse al rigor de un entrenamiento militar y defender a todos nosotros de eventuales invasiones extranjeras, agresiones, soberanía, etcétera, son abusados por quienes están a su cuidado o a su a cargo de su entrenamiento, pero están a cargo de ellos, bueno, se configura un delito que es el delito de apremios ilegítimos. Y respecto de la muerte, porque el delito de homicidio o si es que muerte culposa, en fin, me disculparán los abogados por el lenguaje tan lego, pero le hago empeño, si el delito que ocasionó la muerte sí está tipificado en la justicia militar, pero puede ser probado que la muerte se produjo por apremios ilegítimos. Entonces, hay harto material jurídico para que la competencia sea derivada o sea consolidada en la justicia ordinaria y no en la justicia militar, pero sobre todo deja un precedente muy relevante respecto al significado de los derechos humanos, porque todos los chilenos y las chilenas, con uniforme y sin uniforme, tenemos derechos humanos y es el Estado quien tiene que garantizarlos. Entonces, si nos preguntamos dónde están los derechos humanos de los militares, bueno, están ahí, cuando los mandos no pueden abusarlos. Bien, nosotros teníamos, ¿se acuerdan ustedes al final? Solamente agregar que hay favor. un caso que acaba de salir también y creo que el caso de la joven de Gendarmería. De la joven gendarme que, digamos, si bien fue llevada al médico, al hospital de Carabineros en este caso, estaba recién ingresada en sus primeras instrucciones, fallece y la Fiscalía inicia una investigación de oficio previendo que estando a cargo del Estado no haya recibido los cuidados suficientes. Y ese es el punto, que es el Estado el garante de los derechos. Por lo mismo que en el caso de Lisette Villa, por ejemplo, es el Estado el garante, aunque hubiera muerto de enfermedad, el Estado tiene que responder de qué y por qué murió estando a su cuidado. Exactamente. Entonces, ese es el tema de fondo. Estos conscriptos estaban a cargo del Estado y por lo tanto no sé si la justicia militar alcanza. Correcto. Ahora, si estos jóvenes que estaban en esta marcha enfermaron porque se contagiaron todos de un virus o de una bacteria, como haya sido, está lo que al menos uno puede, advertir es que las condiciones extremas en las que estaban, primero que nada hay que tomar en cuenta que están en una alta altura, que eso ya te genera, ¿no es cierto?, un estrés en el cuerpo, pero además, si es que efectivamente, y digo efectivamente no porque no les crea a los jóvenes, sino porque esto tiene que ser parte naturalmente de una investigación que tiene que sancionar a los que corresponda y a los responsables. Pero si es exactamente como ellos refieren, que se les dice que se tienen que sacar la ropa, o a diferencia de lo que se decía al comienzo, que era casi como a criterio de ellos, que era una nueva instrucción que después del caso Antuco, tú dices, pero ¿cómo una institución tan jerarquizada, donde existe una verticalidad tan clara de todas las instrucciones y del mando que se da, le vas a decir si quieres te abrigas, si quieres no?
no resulta creíble, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es la primera gran crisis de Javier Iturriaga, el comandante en jefe del ejército, que fue ratificado evidentemente por el presidente. Digo evidentemente porque era claro que el presidente Gabriel Boric, con todos los flancos que tiene abiertos, no se iba a abrir otro flanco más pidiéndole la renuncia y la salida, ¿no es cierto? O sea, ya hay un tema con el general director de Carabineros que sabemos que se va a mantener en el cargo hasta su formalización, que sería por ahí por octubre, si no me equivoco. Sí. Me permiten al tiro, quiero hacer al tiro el link, porque aquí hay varios temas que están en juego y se cruzan, y que dice relación con lo que ha ocurrido con el excomandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba, y su esposa en el juicio y en la investigación que se hizo en la justicia nuevamente ordinaria por la arista o por el delito de lavado de activos. Recordemos que el excomandante en jefe está además enfrentando otro juicio, esto es en la justicia militar, por el delito de malversación de fondos públicos, es decir, que se quedó con plata que para fines propios, digamos, y no dentro de lo que determina claramente, ¿no es cierto?, la ley respecto de lo que son los famosos fondos reservados. Digo esto porque todavía ahí hay una investigación que sigue su curso. Y donde está formalizado. Exacto, pero en la parte que dice relación con la justicia ordinaria, esta resolución que establece que se absuelve, ¿no es cierto?, porque las pruebas que aportó la Fiscalía no fueron suficientes para acreditar el lavado de activos. Recordemos que si tú te robas la plata o tú te quedas con plata, bueno, tú tienes que blanquear esa plata, lavar esa plata, porque si no, así funciona, digamos, el proceso. Un tema lleva a otro. Lo que dice el veredicto del tribunal es que si bien el tribunal, ¿no es cierto?, advierte esta malversación de fondos, sin embargo, dice que no se pudo acreditar que hubiese habido efectivamente un lavado de activos y por lo tanto se dice que este es un gran revés, tal vez uno de los más importantes de los últimos años, algunos lo comparan con el caso Bombas, en fin, pero es un tremendo revés para la Fiscalía y para el fiscal Morales. ¿Yasna? Bueno, como estábamos hablando de la doble competencia de la justicia militar y la justicia ordinaria, este es otro caso. No tiene que ver con apremios ilegítimos, con derechos humanos, ni nada de eso, pero tiene que ver con la tipificación de delitos en el Código de Justicia Militar y en el Código Penal, que nos rige a todos los chilenos, sin uniforme. Porque él se robó la plata de los gastos reservados. Esa es la encargatoria de reo, porque en el proceso antiguo, que es el que todavía rige la justicia militar, no hay formalización, sino que hay encargatoria de reo. Y él está encargado de reo por desfalco. ¿Qué significa eso? Que en su condición de comandante en jefe del ejército, agarró la plata de gastos reservados y la usó para sí. Agarró recursos de la institución como el avión y la usó para irse de vacaciones con toda su familia, en montos bastante abultados. Eso está acreditado en la justicia militar y la jueza, en el juicio oral, el tribunal, digamos, porque es colegiado, en el juicio oral también lo dieron por acreditado. No está en duda que esa plata se la apropió indebidamente. Lo que está en duda es si hay, más bien se llama, porque hay dos formas de zafar o resultar absuelto de un cargo formulado por la Fiscalía. Uno es probar la inocencia, que no es el caso de Fuentealba, sino el segundo, que es dejar el beneficio de la duda. Como las pericias contables de la brigada de, no se llama delitos económicos, sino que lavado de activos, la BRILAC, sí. No fueron satisfactorias para el tribunal, porque repitieron, parece, los mismos cálculos que en la justicia militar, no compararon el patrimonio previo a asumir como comandante en jefe con el que logró acumular durante ese periodo, por lo tanto no se sabe cuándo se enriqueció, entonces no se pudo acreditar. Pero es interesante de qué manera a estos militares, a todos los cuatro, aquí hay 4 comandantes en jefe encargados reos por la jueza Rutherford, que finalmente terminó su periodo y ahora lo asumió otra ministra en visita. Pero los 4 han reclamado que quieren ser juzgados por el sistema procesal nuevo.
O sea, reformado, porque ordinaria. el sistema antiguo no les da garantías, no hay presunción de inocencia, no hay una serie de acceso a la información, etcétera, etcétera, es poco transparente, etcétera. Y al general Fuentealba le fue harto mejor en la justicia ordinaria de lo que le ha ido en la justicia militar, porque que quede muy claro, él sigue estando procesado por malversación de caudales públicos, porque salió muy orgulloso de haber sido declarado inocente, y no es inocencia, es duda razonable, repito, pero resulta que sigue su causa. Perdón, pero esa es la hipótesis de la Fiscalía. Yo creo que esto es de una enorme gravedad para... ¿Cuál es la hipótesis de la Fiscalía? Esa que ustedes están diciendo. ¿Cuál? Que él sigue encargado reo, por lo tanto, como aminorando esta absolución. La derrota. No, yo no la aminoro. Sí, digo que no aminoro el delito que él cometió. Claro, pero está encargado reo, pero ese proceso que está en la justicia militar no ha llegado al momento de condena, sentencia. Por lo tanto, dejémoslo en suspenso. Claro, stand-by. Stand-by. En este caso, que es la parte que toma la arista que toma la justicia ordinaria, el fiscal Morales tenía que demostrar que hay un delta entre su patrimonio construido durante su vida y sus bienes. El delta es lo que se considera el lavado de dinero. O sea, tú dices, es decir, perdona, entre el si momento yo he que ganado asumió... en mi vida 100 y tengo un patrimonio por 200, la diferencia, esos 100, el enriquecimiento ilícito Claro, pero y el mientras lavado de ejercía dinero. el cargo de comandante en jefe del ejército. Mientras ejercía, claro. Eso es lo que tenía que demostrar. Reservados. Lo que Fuentealba alegó, y aquí voy al punto, es que su patrimonio se ha construido desde que se casó con esta señora que tenía bienes y riqueza previa. Por lo tanto, no se puede acreditar el enriquecimiento ilícito, él lo cuestiona. Y al cuestionarlo de esa manera y sin que la Fiscalía haya hecho bien el trabajo para demostrar de que efectivamente hay una correlación desde que asume como comandante hasta que se retira y en el aumento de su patrimonio no justificado con sus ingresos, se cae el caso. Se cae y entonces para la justicia penal, la inocencia no se demuestra. Tienes que demostrar que eres, es el trabajo de la Fiscalía demostrar que eres culpable más allá de toda duda razonable, cosa que lamentablemente no ocurre con los pobres. O sea, el pobre, más allá de toda duda razonable, no existe. Basta que la Fiscalía diga, saca un parte de carabinero y chao. Pero cuando hay al frente un batallón de abogados que van a discutir más allá de toda duda razonable, entonces el trabajo de la Fiscalía no puede ser hecho así al tuntún. ¿Y fue así? Y fue, es lo que dicen las juezas. Las juezas no están diciendo, creemos que si el señor es inocente o 3/4 inocente o 5 veces inocente, simplemente está diciendo usted hizo mal su trabajo y por lo tanto yo no puedo condenar con estas pruebas. Claro. Desde el punto de vista judicial, es absuelto, es inocente. No se pudo demostrar su culpabilidad, porque lo que el sistema penal hace, sistema penal sano, es establecer que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable. Exacto. Y en este caso no se cumplió esa. No hay más allá de la duda razonable. Eso es lo que no se cumplió. Ya, pero da lo mismo, porque eso es lo que va a decir el fiscal. Es como decir, no, pero igual empatamos. No. Igual jugamos lindo. No, entiendo, pero el fallo, partido. Solo un reparo respecto a lo que espérame, que quiero ir a otro punto. Entonces solo un reparo es corto. Sí. El fallo dice, se da por acreditado la apropiación indebida, no me acuerdo el concepto. Pero esas juezas no están juzgando ese otro caso. Ese otro caso no ha llegado. Claro. Entonces, ¿cuánto va a impactar este fallo en ese te quiero ver cuando llegue esa sentencia? No lo sabemos. Porque son tipos penales distintos. La fiscalía está jugando aquí a decir, ay no, si no es tan grave, tenemos... Pero no importa. Hay un problema en línea de tiempo. Claro. Tú primero te robas la plata y después la lavas. Sí. No puedes lavar. Pero yo no sé. Pero si no puedes acreditar que hubo un enriquecimiento ilícito, la pregunta es, entonces, ¿cómo demuestras que se robó la plata? No, pues está demostrado. Bueno. No, ¿cómo lavó? Si no se puede demostrar cómo lavó... No tienes que discutir conmigo. No, pero estoy diciendo cómo Ale, es
como son las cosas en los tribunales. Lo que tú dices es que cómo no pudo demostrar cómo se lavó la plata que se robó. Yo no voy al punto. Claro. Ese no es el punto. Para mí el punto es, hay un proceso en la justicia militar que no ha acabado. Por lo tanto, no saquemos conclusiones todavía de cómo va a terminar ese proceso, por mucho que las juezas en este fallo hayan dicho está acreditado, porque eso no le incide allá. Lo que incide es que fue absuelto en una parte importante y eso sí va a tener eco. Pero la pregunta es, ¿hizo el fiscal Morales la pega mal porque es imbécil o hizo la pega mal a propósito? Y yo creo que esa duda es necesario que se aclare. ¿Por qué lo digo? Porque el fiscal Morales tiene una trayectoria de casos contra personas muy importantes que se han caído todos. O sea, ya, dos casos son coincidencia, 4, 5, entonces, o es un fiscal que ha permanecido en su caso haciendo la pega muy mal, o yo creo que es legítimo preguntarse si aquí se hizo la pega mal, porque ese día Fuente Alba, cuando llega a la audiencia y se pone a discutir con los periodistas, da exactamente el mismo argumento que van a dar las juezas más tarde. ¿Sabía? Había leído el fallo. Había leído el fallo, se enteró, sabía, porque lo dijo. Aquí no se ha demostrado, dio todo el argumento, y yo me casé con esta señora mucho antes, teníamos un patrimonio y no se ha demostrado, y es lo mismo que... Convengamos que tenía un tremendo abogado como Miguel Chávez, que debe ser probablemente uno de los mejores abogados penalistas que hay en Chile hoy día. Entonces, claro, seguramente el mismo abogado Miguel Chávez, que hizo una muy buena defensa, como tú dijiste muy bien, no todos en Chile tienen la posibilidad de pagar a un muy buen abogado para que haga una muy buena defensa, hay que decirlo, él lo pudo hacer. Y un comentario que este fiscal Morales fue candidato a fiscal nacional del gobierno. Pues, tal cual. Bueno, en definitiva, puede ser la tesis, es una hipótesis. Yo digo que es una pregunta que es válido hacer. Válida, pero lo que sí está claro que a él queda muy mal, por supuesto, el fiscal Morales queda muy mal con esto, porque independiente que si también lo hicieron mal los peritos de la PDI, los encargados de hacer el peritaje respectivo sobre el lavado de activos, esta brigada, estos dos peritos que aparecen mencionados y que, según dicen, habrían hecho mal la pega. Él es el jefe de la investigación. Él conduce la investigación. De hecho, en este momento, en la justicia penal, los policías tienen muy pocos incentivos a investigar bien, porque todas las flores se las llevan los fiscales. Sí. El fiscal Morales, quiero recordar también que el fiscal Morales también es el que llevaba la investigación de la fábrica Kaiser, en la que para el estallido tampoco hizo investigación, y hay más que dudas razonables, hubo una personas que murieron adentro. Claro, y expliquemos que fábrica Kaiser es donde murieron quemadas personas que habían supuestamente. Exactamente. Sí. Bueno, Alejandra lo investigó bien a fondo. Sí, pues es un caso muy tremendo. Y el asunto hoy día es que, claro, se cae por uno podría decir, mala pega hecha por el fiscal, por la fiscalía. También otro de los temas que se ha instalado es, nadie paga costos acá, ningún fiscal es sancionado administrativamente por hacer mal la pega. En fin, a lo que voy es que si hubiese sido con intención, la intención de quedar como las WIFA ante todo el país que hice mal la pega, entonces no sé. Es bastante robusto eso, porque lleva varios casos. Puede ser, pero es que este es un caso particularmente emblemático, tratándose además de un excomandante en jefe del ejército. Pero bueno, parte de las conversaciones que quedan ahí para que ustedes sigan en su casa. Ahora, solamente la última acotación. En esta disputa que estamos hablando, que es una disputa importante para el sistema democrático entre justicia ordinaria y justicia militar, yo creo que la justicia ordinaria tiene una obligación ética de demostrar que lo hace mejor. O sea, no puede ser en este caso que la justicia militar lo está haciendo mejor que la justicia ordinaria. Entonces se te va el argumento a las pailas. Absolutamente. Ya, chiquillas, vamos a un corte y quiero, una cosa que parece que se me olvidó contar, la voy a contar ahora.
Eso, queremos invitarlos para el próximo viernes 24 de mayo a las 22 horas para que vean a través de nuestras pantallas el estreno del programa Invasores, una serie sobre las especies invasoras en nuestro país. Ahora sí, vamos a ir a nuestra última pausa y al regreso vamos a estar conversando con Valeria Palanza. ¿Cuál va a ser el tema? Bueno, todo lo que tienes que saber sobre cambio, legitimidad de los partidos, sistema político, mucho más. Ya volvemos con eso y con todos los detalles que tú quieres saber. Uchile TV presenta la serie Héroes Invisibles, una coproducción entre Chile y Finlandia, inspirada en la historia de Tapani Broderus, un diplomático finlandés que junto a su mujer y familia refugiaron a más de 2.000 chilenos después del golpe militar de 1973, por Uchile TV. En nuestro programa Futuro de Esplendor, nuestras invitadas y nuestros invitados vienen aquí, se sientan y nos cuentan cómo son. Lo que me representa que soy del norte. Soy bastante leal. Y soy coqueto. Soy llorona. No soy de ningún partido político. Soy súper estricta también. Soy muy sensible. Sagitario, ascendente Acuario y luna en Piscis. Paso mucho en cama. Y nos traen regalos. Mira, este es mi regalo. Fósforos. No te puedo creer. Sale mi cara, dice culona. Es una versión joven mía. Yo lo tengo colgado al lado de mi cama hace 20 y tantos años. Más que nada conversamos y cuestionamos el estado de las cosas. Hemos hablado de la muerte, de la familia, y hoy día vamos a hablar de la belleza. ¡Que pase prensa, por favor! ¡Elenia! ¡Ay, no! ¡Me muero! Un hitazo de las redes sociales, de YouTube, como el cuestionario sin pena. Y seguimos bailando a la vuelta. ¿Quién ganó el capítulo del amor? Futuro Esplendor, todos los lunes a las 22 horas por Uchile TV. Y como dice nuestra querida Natalia Valdebenito... Y usted ya entró en esta adicción. Bienvenida, chica. Qué difícil es ser millonario. Yo pensaba que esto no iba a resultar. ¡Resultó! ¿Cómo están las reinas de la noche? Ya, pues estamos de regreso y pasamos a presentar a nuestra entrevistada de hoy. Quiero darte las gracias, Valeria Palanza. Ella es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, decana además de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, quiero partir, Valeria, preguntándote, bueno, hay harto material, ¿no? Yo creo que todos los días tenemos suficiente material, no solo, por supuesto, en Chile, sino también en el mundo, la calidad de nuestras democracias y de nuestra política. Pero hablemos de nosotros. ¿Cómo está la salud de la política en Chile y de nuestra democracia? Qué pregunta pequeña. Quisiera decir que bien, pero no se acuesta. Creo que el proceso del que venimos saliendo, pero no terminamos de salir y creo que seguimos en eso a partir del estallido y después con los 2 intentos de reforma constitucional, ilustran bien que estamos un poquito al debe, ¿no? Hay insatisfacción, yo diría, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la ciudadanía, hay desencanto en la ciudadanía y esos son indicadores bien claros de que las cosas no están tan bien. O sea, más allá de todo lo, digamos, las coyunturas, ¿no? Los problemas coyunturales que ustedes conversan, ¿no? Siempre, creo que mucho de eso también se explica justamente porque nuestra democracia no está tan bien como quisiéramos, porque hay un cierto alejamiento, un desencanto con respecto a nuestro gobierno, y las raíces de eso son profundas. Uno tiende a pensar desde la ciencia política que están dadas por ajustes que es necesario hacer en las reglas del juego, que son las instituciones, que es la Constitución, básicamente, o las reglas que están Ya no insertas. lo hicimos, ya lo perdimos 2 oportunidades. Bueno, pero perdimos la oportunidad de hacer unas reformas profundas al sistema político, pero no perdimos la oportunidad de seguir reflexionando sobre algunas reglas que quizás no vamos a encarar una reforma, ya nadie quiere, hay un cansancio grande, ¿no? Tanto en la ciudadanía, en la clase política, como
también en los analistas, o sea, toda la tropa de personas que estuvo acompañando este proceso, como hizo propuestas desde la academia, desde los centros de pensamiento, también, ¿no? Después de años de esto, todos necesitan un poquito respirar, pero no dejamos de reflexionar acerca de las necesidades, ¿no? Porque estamos todos profundamente preocupados, creo que toda la ciudadanía y también los politólogos, los abogados, digamos, y todo ciudadano comprometido, ¿no? Con que esta democracia funcione y funcione bien, que le dé resultados, entregue resultados a la ciudadanía y que sea vibrante, ¿no es cierto? Como uno quisiera que sea una democracia. Entonces ahí, digamos, yo creo que difícilmente en el futuro cercano vamos a ver reformas profundas, pero sí creo que hay aspectos que la misma clase política está dispuesta a repensar, ¿no es cierto? Durante los procesos de reforma que encaramos, ustedes lo saben, toda la ciudadanía lo sabe, ¿no? La profundidad de las reformas que se propusieron era considerable y también el espectro, ¿no? O sea, uno buscó mediante esos procesos, algunos más de acuerdo que otras personas, ¿no es cierto?, hacer reformas profundas, abarcativas. Creo que eso, al menos por ahora, no se va a volver a plantear, pero no quiere decir no quiere decir que los problemas se hayan resuelto, que es lo más que lo ha dicho el presidente en estos días. ¿Cómo? Que lo ha dicho el presidente. Claro, no nos olvidemos de lo que no está resuelto, ¿no? Y que también fue parte de un fenómeno tan fuerte y tan difícil para Chile como fue el estallido. Chicas, les doy la palabra. Yo quisiera preguntarte, porque me parece que estamos también en una paradoja difícil de desarticular, porque sería, digamos, este mismo sistema político que está agotado en sus capacidades de responder a las necesidades o a los desafíos de la democracia chilena, el que tendría que analizarse y decir, bueno, reformemos esto para que funcionemos mejor, y hay muy pocas personas que piensan que va a ser capaz de hacerlo. ¿Tú crees que haciendo como una comparación entre lo que sería necesario hacer al sistema político chileno y lo que este sistema político es capaz de otorgar, hay algún punto que uno dijera, ya, este sistema político lo que va a mejorar va a ser esto? ¿Cuál es el punto de encuentro que podría, de lo posible, digamos? A ver, yo quiero hacer un voto de confianza en nuestra clase dirigente, porque a pesar de todo el desencanto y a pesar de que los intentos que pasaron fueron frustrados, fue esa misma clase la que reconoció que había un problema, ¿no? Saliendo o poniéndole una pausa al estallido. Ustedes recordarán, ¿no es cierto? Por allá, por fines del 2019, fue esta misma clase la que dijo, ok, tenemos un problema y tenemos que hacer algo. Entonces, yo confío en que igual esta clase política puede acordar, ¿no es cierto?, salidas institucionales que mejoren el sistema. ¿Está difícil? Sí, está difícil, pero no es que la clase política o la clase dirigente no se vea afectada por los problemas, ¿no? O sea, son los primeros que sufren cuando ven las encuestas y ¿no es cierto?, y el desencanto se les hace evidente cuando caen, ¿no es cierto?, en las encuestas, los índices de popularidad y demás, de los políticos y de las instituciones. Entonces, yo sí creo que hay acuerdos que son posibles, hay acuerdos que se están pensando. ¿Cuáles creen que serían esos en qué podemos confiar que podría pasar? A ver, la pregunta es justamente esa, y claro, o sea, nadie tiene acá la bola mágica, ¿no es cierto? En temas de política es muy difícil hacer predicciones, aun cuando uno tiene datos duros. Pero yo me animo a decir que debiese ser posible llegar a algún acuerdo con respecto al sistema electoral que por lo menos apunte a hacer más, sin afectar la representación, ¿sí? Porque algunas de las reformas que se proponen, a mí me preocupa que conduzcan a sistemas
poco representativos, ¿no es cierto? Esta idea de volver al binominal. O sea, la idea de volver al binominal, la idea aún más radical de imponer un uninominal, que son sistemas que funcionan muy bien en otros países, ¿no es cierto? Ningún sistema tiene nada bueno o malo en sí mismo, pero que, digamos, en el contexto de Chile hay que ver cuál es el diagnóstico, ¿no es cierto? Y el diagnóstico, saliendo del estallido, era que teníamos un problema de representación, ¿no es cierto? Que con el cambio del binominal a un sistema un poco más representativo, un poco más proporcional, estábamos tratando de superar, pero que ha tenido poco tiempo, ¿no es cierto?, para mostrar sus frutos, y que lo que ha ocurrido es que en paralelo, y no por causa, quiero decir, del sistema más proporcional que se instauró con la reforma de años atrás, no por causa de la reforma, hemos visto este fenómeno de más fragmentación, ¿no es cierto?, en el Congreso. Tenemos 20 y tantos partidos en el Congreso, esto hace más difícil que se generen algunos acuerdos en el Congreso, y entonces todos dicen, bueno, acá el problema no es de representación, el problema es de eficiencia política, y entonces tenemos que manejar esto de alguna otra forma. Hay que reconocer que generar acuerdos con 23 partidos es difícil. Obviamente, menos actores facilitan llegar a acuerdos, pero hay que decir también que la democracia, digamos, muchas democracias funcionan con muchos partidos y lo hacen bien. No obstante, si uno quisiera disminuir la cantidad de partidos, habría que ir a cuáles son las causas de que haya muchos partidos en el Congreso. Y la causa más evidente es la existencia de la lista abierta y los pactos, ¿no es cierto? Y esto igual me parece que conviene explicarlo un poquito porque para la gente no siempre es evidente, ¿no es cierto? Todos sabemos que cuando votamos, ¿no?, por legisladores, legisladoras, lo hacemos, vamos y elegimos en una lista, ¿no es cierto?, al legislador o la legisladora, o candidato o candidata que nos gusta, ¿no es cierto? Eso es una lista abierta. Cuando uno va a una votación con lista cerrada, lo que uno ve es tal partido, presenta a todos estos candidatos y uno elige la lista de manera cerrada, ¿no es cierto? En Chile siempre se ha votado con lista abierta y el ciudadano o la ciudadana tiene la posibilidad de elegir a la persona que le gusta. Y eso es, digamos, siempre ha sido así, pero no en otros países, no necesariamente es así. Para generar estas listas, tenemos esta práctica en Chile de los pactos, ¿no es cierto? Que es que varios partidos se ponen de acuerdo y arman esta lista, ¿no es cierto?, van con un pacto, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno ve como una lista abierta está conformada además por varios partidos, a veces también con independientes, que se juntan a efectos de esta elección, pero una vez que llegan al Congreso, no están tan cohesionados, ¿no es cierto?, y tienden después a desmembrarse. Y lo que uno ve, ¿no es cierto?, es que terminamos siempre, por ejemplo, en las últimas elecciones, entró un solo independiente, ¿no es cierto? O sea, solo una persona fue elegida como independiente, no obstante, si hoy miramos la cantidad de independientes, hay alrededor de 40. Y esto ocurre por este efecto de que una vez que llegan los legisladores, legisladoras al Congreso, desconocen el pacto. Claro, no hay cohesión, ¿no es cierto? No hay un partido cohesionado, ¿no es cierto? Desconocen el pacto y se empiezan a desmembrar y es ahí donde se genera este incentivo, o sea, el incentivo está desde antes, pero el efecto, ¿no es cierto?, del fraccionamiento. Esto está dado, digamos, casi que uno podría anticipar que por cómo está estructurada esta lista va a pasar, ¿no es cierto? Las listas cerradas tienen la particularidad de que hay un acuerdo, la lista se conforma por un partido, ¿no es cierto?, y todos los integrantes de esa lista son de un partido. Existen incentivos al interior del partido para después permanecer en el partido, porque eso va a y además acompañar al partido, porque esto asegura que las reglas del partido, las personas después vuelvan a estar, ¿no es cierto?, seleccionadas para integrar listas en el futuro, o quienes lo hacen bien, el partido tiene mecanismos para premiar, ¿no es cierto?, a los que acompañaron las políticas del partido. Y la pérdida del cargo si te vas del partido. Y la pérdida del cargo si uno se va del partido, claro, también, ¿no es cierto? Entonces, estas son, digamos, algunas de las cuestiones que yo creo que hoy se están pensando y que
si bien, Tienen digamos, no es... posibilidades. O sea, ojalá haya posibilidad, porque además algunas de las cosas que se están proponiendo, como los umbrales, realmente son para la galería reformas que suenan como muy, como que prenden enseguida, ¿no es cierto? Hay un umbral, dicen si un partido no alcanza tantos votos, no entra al Congreso. La verdad es que si uno pensara en un umbral de un 5% como el que se ha propuesto, el presidente Boric no hubiera entrado al Congreso, ¿no es cierto? Y la historia hubiera sido distinto. Para algunos habría sido mejor, para otros peor, pero digamos, hoy tenemos un presidente que consiguió entrar al Congreso con un umbral menor y eso era bueno, ¿no es cierto? Sobre todo porque hablamos en Chile de la necesidad además de entregar representación regional, ¿no es cierto? Y siempre es más fácil conseguir, digamos, esos votos en las grandes urbes y mucho menos en territorios con menos población, ¿no es cierto? Entonces, sí. Es que hemos revisado harto todos estos fenómenos que se producen en las instituciones y la crisis además de desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones. Pero también tenemos muchas grietas en la ciudadanía, en el sentido de comunidad. Y en ese sentido instaló una alarma, creo yo, una luz roja, una alerta fuerte, la Cuesta Bicentenario que hicieron en tu universidad, porque muestra unos niveles de conflictividad interpersonal que son bien alarmantes y de intolerancia. Hay mucha gente que piensa que aquel que no piensa como uno no debe ser profesor, no debe ejercer en ciertas funciones. O sea, es un nivel de intolerancia, de rechazo del otro, de desconfianza respecto al otro que es alarmante. Casi el 20% de las personas no tiene amigos. Dice, tengo 0 amigos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con la sociedad? Más allá de cómo somos gobernados. Sí, bueno, esa es una pregunta muy profunda, en verdad. Yo creo que, y esta no es mi área de especialidad, pero creo que las raíces de la desconfianza igual son profundas, son históricas. Hay procesos históricos que en Chile no se han procesado adecuadamente, ¿no es cierto? Hay conflictos históricos que, a mi modo de ver, se han tratado de superar de manera apresurada, ¿no es cierto? Cuando vemos el espacio que ocupa en nuestra sociedad el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ¿no es cierto? Es un espacio recóndito, alejado de las élites y alejados de los centros de poder, ¿no es cierto? Y para mí eso es significativo del lugar que ha tenido, por ejemplo, ese debate, ¿no? El debate con respecto a un proceso histórico que se vivió, ¿no es cierto? Que el país, la sociedad ha tratado de superar, como otros, ¿no es cierto? Pero en tanto no nos aboquemos, ¿no es cierto?, a estos procesos, y yo creo que este gobierno está tomando medidas, ha tomado medidas y ojalá, digamos, en los próximos años vayamos viendo, por ejemplo, a través de esta iniciativa de búsqueda, ¿no es cierto?, de los detenidos del Plan Nacional de Búsqueda, exacto, se van a ir sanando algunas de las heridas, ¿no? Pero en tanto hay heridas, y yo sé que este es un tema que muchas veces no se toca, ¿no? Pero cuando hay heridas hay desconfianza, ¿no es cierto? Cuando los grupos se sienten como enfrentados o que no necesariamente persiguen los mismos fines, ¿no es cierto? O que las heridas del pasado no se han subsanado. Bueno, esas cosas yo creo que generan desconfianza. Ahora, de nuevo, digamos, y por esto también tenemos grupos históricamente perjudicados, ¿no es cierto? Ni hablar de los pueblos originarios, ¿no? Y el conflicto que hoy vivimos en la Araucanía también es expresión, ¿no es cierto?, de problemas históricos que no hemos tenido la capacidad como país de ir resolviendo. Entonces, claro, son todos procesos difíciles que requieren mucha atención y uno tiende a pensar, ¿sí?, desde la perspectiva de alguien que analiza y estudia instituciones, que si las instituciones como el Congreso están bien elegidas, si son representativas, si hacen bien su trabajo, todo lo demás debiese funcionar. O sea, ir
ocurriendo, claro. ¿no es cierto? Porque son instituciones que van a tener estos objetivos en su mejor interés. Ahora, cuando las instituciones infravaloran los derechos humanos, como lo que hemos visto en el tiempo reciente en el debate parlamentario, en que se presentan leyes de amnistía para que los agentes del Estado no respondan penalmente por las violaciones a los derechos humanos del estallido. Ahora esta rebaja de la edad que es... Claro, o cuando se habla de que los derechos humanos son una tontera de la Agenda 2030. O del octubrismo. O todo este discurso del mundo republicano que ha sido muy demoledor de valores esenciales que además creíamos completamente consolidados. Y hemos ido o sea, hoy día da miedo presentar un proyecto de ley al Parlamento porque entraron reglas de uso de la fuerza y ya vamos en ampliar las competencias de la justicia militar. A mí me han contado personas de organismos de derechos humanos que van a las sesiones de la Comisión de Seguridad y los republicanos ponen los ojos en blanco así como diciendo ya llegaron estas cosas raras. Entonces, de verdad se ha producido un retroceso en la valoración de estos derechos que es muy impactante. Bueno, yo creo que las posturas radicales tienden a mermar la confianza, ¿no es cierto? O sea, toda postura radical. No por nada uno suele privilegiar posturas moderadas en estas cosas, ¿no es cierto? Y lo digo para un lado y para el otro, ¿no? O sea, creo que sí. Esto hace mucho daño, sin lugar a dudas el estallido también hizo daño a este proceso, ¿no? Porque también en el estallido, o sea, lo que vimos fue una polarización, ¿no es cierto? Con digamos, como quizás la defensa del otro extremo, ¿no es cierto? Estamos hablando recién de los republicanos, durante el estallido vimos expresiones extremas del otro de la otra parte del espectro, ¿no es cierto? O sea, vimos violencia. Bueno, vimos violencia y lo que hemos visto, ojo, que hemos visto en la última década o más, una justificación de la violencia. Entonces, la verdad es que quienes han estado mirando, analizando esto, no se pueden sorprender por lo que pasa hoy cuando vemos a la violencia instalada. Si miramos las encuestas de la última década o un poco más incluso, desde el 2010, vemos en la ciudadanía una creciente justificación de la violencia de un lado y del otro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hoy estamos en una situación donde la violencia está más instalada de lo que estaba. Creo que igual estamos muy escandalizados porque no hemos visto estos niveles de violencia en el pasado y son preocupantes sin lugar a dudas, pero también hay que reconocer, para poner en contexto, que en esto el vecindario quizás nos ayuda porque los niveles de violencia a veces en América Latina son aún peores. Valeria, se nos va acabando el tiempo, pero quiero preguntarte lo siguiente, porque cada vez parece ya un lugar común decir que cada vez es más difícil gobernar, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. En la luna de miel ya dura cada vez menos. Antes duraba ¿cuánto? ¿Un año? Eran meses. No, pues, pero si no da ni para... Claro. Entonces, la pregunta es la siguiente. Independientemente que las encuestas hoy día muestran claramente, pero tú sabes que todavía queda mucho rato, que la derecha es altamente probable que sea el próximo gobierno. Pero la pregunta es hoy día, ¿cuáles son los desafíos que va a enfrentar un próximo gobierno considerando, y te juro que eso nos acaba el tiempo, pero para ver si podemos de alguna manera visualizar desde tu punto de vista y con tu experiencia, el rol que debe jugar también o deben jugar las oposiciones? Porque hasta ahora lo que hemos visto en varios gobiernos sucesivos es que las oposiciones asumen un rol muy obstruccionista que hace muy difícil gobernar, fíjate. Sí, se hace difícil. Yo creo que parte del problema también está en lo que hablábamos antes del Congreso, ¿no es cierto? Y perdón porque siempre vuelvo a lo mismo, pero creo que verdaderamente si uno tuviera un Congreso con menos partidos, un poquito más operativo, ¿no es cierto? La capacidad para ser obstructivo uno podría pensar que sería menor. El punto es que los desafíos para el próximo gobierno van a ser los mismos. O sea, la agenda no va a cambiar, ¿no es cierto? Los problemas de la gente son los mismos y los que no se resuelvan en este gobierno con el acuerdo de las partes van a tener que resolverse en el próximo gobierno con el acuerdo de las partes, ¿no es cierto? Si el juego no cambia, entonces ahí es donde a veces uno se pierde y dice, claro, ¿cuál es la ganancia de impedir que se resuelvan las cosas? O sea, no, claro que la ganancia uno puede pensar,
los políticos son muy cortoplacistas, no darle el éxito al gobierno de turno para ojalá tenerlo el próximo gobierno y que a ver quién puede atribuirse la victoria de haber resuelto tal o cual problema. Claro, por supuesto. Pero si no se supera esta lógica confrontacional, difícilmente, digamos, a ver, la pérdida es para el país, la pérdida es para la ciudadanía. Sí. Totalmente. ¿Me queda algo más, chiquillas, o no? 2 minutitos. A ver, las veo muy entusiasmadas. Yo quiero hacer una pregunta sobre la justicia, porque da la impresión de que, otra de las instituciones, que aunque las críticas a la justicia son... Pero existe una cierta expectativa de que la justicia resuelva esto. La justicia dio un fallo sobre la ISAPRE y de alguna manera señala bueno, lo que no pueda resolver el sistema político, que lo resuelva la justicia. También se puede producir ahí el tema de la expectativa frustrada, porque hay cosas que la justicia no puede dar, me imagino. Hay cosas que la justicia no puede resolver y no tenemos que perder de vista que la justicia es de los 3 poderes el que no es elegido democráticamente, ¿no es cierto? Entonces, hay una expectativa de que la justicia tiene un criterio más técnico, más objetivo. Desde la ciencia política solemos pensar que eso no es así, ¿no es cierto? O sea, la justicia vive y respira los mismos problemas, las mismas ideologías, las mismas identificaciones y preferencias que tiene la sociedad en su conjunto. Tirarle los problemas a la justicia, si bien es una forma de solución de algunos problemas políticos, también puede contribuir a la deslegitimación de la justicia, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado ahí. Hay algunos problemas para los cuales la justicia está mejor preparada, ¿no es cierto? Y siempre es el poder de resguardo, ¿no es cierto? O sea, no se descarta. Ahora que de curso, ¿no es cierto?, sea la justicia la que termina resolviendo los problemas que los políticos electos no pueden resolver, es peligroso para la democracia, yo me animo a decir. Entonces, ojo ahí. Valeria, quiero darte las gracias por haberte dado el tiempo para estar con nosotras aquí de manera presencial. Valeria Palanza, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, y decana además de la Facultad de Historia, Geografía y Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias por invitarme. Todo como corresponde. Yo le doy las gracias también a mis compañeras. Chicas, se portaron muy bien hoy día, pero algunas más chacoteras que otras. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen los que nos están viendo y nos van a escuchar también a esta hora. Y también invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de Uchile TV, ver la repetición de nuestro programa en YouTube y en Spotify, porque ahí estamos también. Y nos vemos la próxima semana. Que lo pasen súper bien. Cuídense.